¿Recuerdas esa pequeña lata azul de Nivea que siempre estaba en el tocador de tu madre o tu abuela? Durante años creímos que era solo una crema hidratante, algo simple, casi olvidado entre tantos productos modernos, pero lo que descubrí hace poco cambió completamente mi forma de verla, porque a partir de cierta edad, especialmente después de los 60, la piel ya no responde igual, se vuelve más fina, más seca, pierde firmeza y muchas cremas dejan de funcionar como antes. Y aquí viene lo que casi nadie te dice: esa misma crema puede transformarse en un tratamiento mucho más potente, pero solo si la combinas con el ingrediente correcto. Un ingrediente que probablemente has visto muchas veces, pero nunca imaginaste usarlo así. Si lo haces mal, puedes saturar tu piel, tapar los poros y no ver ningún resultado. Pero si lo haces bien, puedes notar cómo tu piel recupera luz, suavidad y una apariencia más viva en pocas semanas. Quédate conmigo porque en un momento te voy a mostrar exactamente qué debes mezclar con tu crema, en qué proporción y el error número 1 que casi todas cometen la primera vez. Y créeme, ese pequeño detalle lo cambia todo. Antes de continuar, baja a los comentarios y dime, ¿qué arruga te molesta más? ¿Las del contorno de ojos, la flacidez, las líneas profundas alrededor de la boca, o esa piel apagada que ya no refleja la luz como antes? Leo cada comentario con atención, porque detrás de cada palabra hay una historia, una emoción, una mujer que quiere volver a sentirse bien frente al espejo. Y si deseas descubrir secretos naturales, accesibles y realmente efectivos para cuidar tu piel sin gastar de más, suscríbete al canal y activa la campana. Aquí no hablamos de promesas vacías, hablamos de hábitos que transforman. Muy bien, ahora sí entremos en lo que despierta verdadera curiosidad, porque todo lo que te conté antes prepara el terreno para este momento. Imagina esto. Durante años te dijeron que las arrugas eran inevitables, que después de cierta edad solo quedaba aceptar o invertir grandes cantidades de dinero. Pero hay un detalle que casi nadie menciona, un ingrediente sencillo, cercano, que ha estado contigo toda la vida y que puede cambiar la forma en que tu piel envejece. No es una moda, no es una tendencia, es algo que muchas mujeres en Corea han utilizado durante décadas. Y aquí comienza el secreto. La combinación correcta puede ayudar a suavizar líneas, renovar la superficie de la piel y devolverle esa luz que creías perdida. Ese ingrediente es la crema Nivea. Sí, la crema Nivea de toda la vida, pero no usada como siempre. Aquí empieza lo interesante. La mayoría de las personas ven la crema Nivea como un hidratante básico, algo cotidiano, casi olvidado entre tantos productos modernos. Pero cuando se utiliza de forma estratégica, especialmente en piel madura, se convierte en una herramienta poderosa para proteger la barrera cutánea. Su base oclusiva ayuda a reducir la pérdida de agua transepidérmica, lo que en términos simples significa que evita que la piel se deshidrate. Y una piel bien hidratada siempre se ve más lisa, más flexible y con arrugas menos marcadas. Pero por sí sola no es suficiente. La verdadera diferencia aparece cuando se combina con otros ingredientes naturales que potencian su efecto. Y aquí entra el segundo elemento que ha sido valorado durante generaciones en Asia. El polvo de arroz está finamente molido. Este ingrediente no es nuevo. Durante siglos, las mujeres coreanas lo han utilizado como parte de su rutina diaria. El arroz contiene compuestos como el ácido ferúlico y antioxidantes naturales que ayudan a mejorar la luminosidad y a unificar el tono de la piel. Además, su textura suave permite una exfoliación ligera, eliminando células muertas sin dañar la superficie. Es como si tiraras una capa invisible que opaca tu rostro, permitiendo que la piel respire de nuevo. Con el paso de los años, las células muertas se acumulan y forman una barrera que impide que los tratamientos penetren correctamente. Esa capa hace que la piel luzca cansada, sin vida. El polvo de arroz actúa suavemente sobre esa superficie, favoreciendo la renovación celular,
Cuando se masajea con delicadeza, también estimula la microcirculación, llevando más oxígeno y nutrientes a la piel. Es como abrir una ventana después de mucho tiempo. De repente entra luz, entra aire y todo cambia. Pero el secreto no termina ahí. Hay un tercer componente que transforma esta combinación en un verdadero ritual de cuidado profundo: la vitamina E. Este nutriente es conocido en dermatología por su capacidad antioxidante. Ayuda a proteger las células de la piel frente al daño de los radicales libres, que son uno de los principales responsables del envejecimiento cutáneo. Además, contribuye a reforzar la barrera lipídica de la piel, mejorando su elasticidad y reduciendo la apariencia de líneas finas. Cuando la crema Nivea, el polvo de arroz y la vitamina E se combinan, ocurre algo especial. La crema actúa como base protectora y selladora de hidratación. El arroz renueva y suaviza la superficie, y la vitamina E protege y fortalece desde dentro. Es una sinergia que respeta la fisiología de la piel madura. Muchas mujeres notan que con el uso constante, la piel no solo se siente más suave, sino que recupera una apariencia más uniforme, más luminosa y más viva. Además, su textura cremosa hace que la mezcla sea agradable, fácil de aplicar y muy bien tolerada, incluso por pieles sensibles. Cuando unes estos 4 ingredientes, la crema Nivea, el polvo de arroz finamente molido, la vitamina E y un toque de miel natural, ocurre algo especial. No es una mascarilla cualquiera, es un ritual completo que protege, renueva, hidrata, nutre e ilumina la piel madura de forma progresiva y respetuosa. Cada ingrediente cumple su función y juntos crean una sinergia poderosa. La crema Nivea ayuda a sellar la hidratación y proteger la barrera cutánea. El arroz suaviza la superficie y favorece la renovación celular. La vitamina E actúa como antioxidante y la miel aporta hidratación profunda. No prometen milagros irreales, pero sí cambios visibles cuando se usan con constancia y respeto por la piel. Este tipo de cuidado no busca luchar contra el tiempo, sino acompañar a la piel, darle lo que realmente necesita. Y cuando entiendes eso, algo también cambia en tu interior, porque cuidar tu piel deja de ser una preocupación y se convierte en un momento íntimo contigo misma. Y créeme, cuando la piel se siente cuidada, eso se refleja en tu mirada, en tu postura, en la forma en que te enfrentas al día. Y ahora sí ha llegado el momento de preparar esta mascarilla de la manera correcta. Pero quiero que tengas algo muy claro: no basta con mezclar los ingredientes. La forma exacta en que se combinan, la técnica con la que se integran, los utensilios que utilizas, incluso la temperatura de cada componente, pueden influir directamente en los resultados. Muchas personas preparan mascarillas caseras, pero casi nadie entiende que los pequeños detalles son los que marcan la diferencia. Y hoy quiero que lo comprendas todo para que esta fórmula funcione de verdad. Lo primero que necesitas es un recipiente pequeño de vidrio o cerámica. Evita el metal, ya que puede alterar la estabilidad de algunos componentes, especialmente cuando trabajamos con antioxidantes como la vitamina E. También necesitarás una cuchara de madera o de material no reactivo. Asegúrate de que todo esté limpio y seco. Coloca una cucharada de crema Nivea en el recipiente. Luego añade una cucharada de polvo de arroz finamente molido. Es importante que el arroz esté bien triturado, casi como harina, para evitar irritaciones en la piel sensible. Después añade el contenido de una cápsula de vitamina E y por último media cucharada de miel natural. Aquí viene un detalle clave: no mezcles inmediatamente. Deja que la miel repose sobre la crema durante unos 20 a 30 segundos. Este pequeño gesto ayuda a que la textura se integre mejor y permite que los ingredientes se adapten entre sí sin perder sus propiedades. Luego comienza a mezclar, pero hazlo con suavidad. No basta con fuerza, no presiones la mezcla. Realiza movimientos lentos, circulares, siempre en la misma dirección. Dedica al menos 2 minutos completos a este proceso. Lo que buscas es una textura cremosa, uniforme, con una ligera sensación sedosa al tacto. Si la mezcla queda demasiado densa,
puedes añadir unas gotas de aceite de oliva. Si queda demasiado ligera, puedes incorporar una pequeña cantidad adicional de polvo de arroz. La consistencia ideal es aquella que se adhiere al rostro sin deslizarse, pero que se extiende con facilidad al aplicarla. Pero antes de que pienses en llevarla directamente a tu piel, necesito revelarte algo importante. Existe un paso previo que la mayoría de las personas ignora y que puede potenciar los resultados de esta mascarilla de manera significativa. Se trata de preparar correctamente la piel. No es solo limpiar el rostro, es crear el ambiente adecuado para que los ingredientes actúen en profundidad. Si omitas este paso, estarás reduciendo gran parte del potencial del tratamiento. Tu piel necesita estar receptiva, suave y preparada, y en unos momentos voy a enseñarte cómo lograrlo de forma sencilla pero efectiva. Tu piel está a punto de experimentar una sensación que quizás no recuerdas desde hace tiempo: ligereza, suavidad, luminosidad. Ahora continuemos. Ya tienes tu mascarilla lista, pero el siguiente paso es el que realmente marca la diferencia entre un resultado normal y uno visible. Muchas personas aplican mascarillas sobre la piel seca o apenas lavada, sin saber que así limitan su efecto. La piel madura necesita algo más. Sus poros requieren abrirse, su superficie necesita ablandarse y sus capas externas deben estar preparadas para recibir los activos. El primer paso es una limpieza profunda. No basta con un lavado rápido. Aplica tu limpiador habitual y masajea el rostro durante al menos 40 segundos, insistiendo en las zonas donde se acumulan más impurezas. Luego enjuaga con agua tibia. A continuación, pasa una toalla limpia, humedecida con agua tibia, por todo el rostro, especialmente en frente, nariz y barbilla. Si utilizas maquillaje o protector solar, asegúrate de eliminar cualquier residuo. La piel debe estar completamente limpia. El segundo paso es el vapor facial. Aquí es donde ocurre una transformación real. El vapor ayuda a abrir los poros, suaviza la capa externa de la piel y mejora la circulación, facilitando que los ingredientes penetren mejor. Solo necesitas un recipiente con agua caliente. Colócalo en una superficie segura y, si lo deseas, añade un poco de manzanilla o té verde para potenciar el efecto calmante. Luego, inclínate a una distancia segura y cubre tu cabeza con una toalla para concentrar el vapor. Permanece así durante unos minutos, permitiendo que tu piel se relaje y se prepare para recibir el tratamiento. En ese momento tu piel está lista para absorber, para renovarse, para volver a brillar. Mantente así durante 3 a 5 minutos. Sentirás cómo la piel se va templando poco a poco y cómo la superficie se vuelve más flexible y receptiva. Ese calor suave es justamente lo que prepara el terreno. Cuando termines, seca el rostro presionando con delicadeza una toalla limpia. No frotes. La piel debe quedar tibia, suave y ligeramente húmeda. En este punto está como una esponja preparada para recibir todo lo que vas a aplicar. Ahora sí ha llegado el momento de usar la mascarilla. Toma una cantidad generosa con los dedos perfectamente limpios y comienza por la frente con movimientos circulares suaves. No arrastres con fuerza. La idea es masajear, no irritar. Dedica unos 30 segundos a esta zona, sobre todo si notas líneas marcadas o una textura más seca de lo habitual. Después pasa a las mejillas. Esta es una de las zonas más importantes porque suele reflejar antes la pérdida de elasticidad. Aplica la mascarilla con movimientos ascendentes, como si acompañas la piel hacia arriba con suavidad. Presta especial atención a la zona que rodea la boca y a los pliegues que se hacen más visibles con el paso de los años. Masajea con firmeza suave, sin prisas. Luego continúa en la barbilla y la mandíbula, siempre desde el centro hacia afuera y desde abajo hacia arriba. En el contorno de ojos debes actuar con más cuidado.
No apliques la mezcla sobre el párpado ni demasiado cerca del borde inferior del ojo, pero sí puedes trabajar la zona externa donde suelen aparecer las líneas finas. Usa únicamente la yema del dedo anular y una presión mínima. Después cubre la nariz y masajea suavemente de abajo hacia arriba. En esta zona suele acumularse más textura irregular y restos de células muertas. Y por último, no olvides el cuello. Muchas mujeres cuidan el rostro con devoción y luego se preguntan por qué el cuello sigue revelando el paso del tiempo. Aplica la mascarilla con movimientos ascendentes, desde la clavícula hasta la mandíbula, como si ayudaras a despertar esa piel que tantas veces ha sido ignorada. Ahora, deja actuar la mascarilla durante 10 a 15 minutos. Notarás una sensación suave, cremosa, envolvente, quizá una ligera frescura. Eso es completamente normal. Significa que la crema Nivea está ayudando a sellar la hidratación, que el polvo de arroz está trabajando sobre la superficie para suavizar, que la vitamina E está aportando su acción antioxidante y que la miel está reteniendo agua en la piel. Durante este tiempo intenta no hablar demasiado ni gesticular. Regálate unos minutos de quietud. A veces la piel también rejuvenece cuando tú te permites descansar. Para retirarla, nunca la quites de golpe. Primero humedece el rostro con agua tibia. Eso reblandece la mezcla y evita irritaciones. Luego masajea durante unos 30 segundos más con movimientos muy suaves para aprovechar al máximo ese último contacto con la piel. Después enjuaga con abundante agua tibia hasta retirar completamente cualquier resto. Y cuando ya no quede nada, haz un último enjuague con agua fresca. Este paso ayuda a dejar la piel más confortable y con una sensación de mayor tersura. Para terminar, seca el rostro con pequeños toques, nunca frotando. Si deseas un beneficio extra, puedes aplicar después un tónico suave como agua de rosas o una infusión fría de té verde bien filtrada. En ese momento la piel está especialmente receptiva y lista para recibir tu crema habitual o un sérum suave. Lo notarás enseguida. La piel se sentirá más flexible, más luminosa, más descansada y con el uso constante empezarás a observar cambios reales en textura, confort y aspecto general. La frecuencia ideal depende del tipo de piel y de cómo responda. En piel madura, lo más prudente suele ser usar esta mascarilla 1 o 2 veces por semana. En algunas pieles muy resistentes podría utilizarse hasta 2 veces por semana de forma regular, pero no más, porque una piel después de los 50 y los 60 necesita equilibrio, no exceso. Recuerda siempre esto, la constancia vale más que la intensidad. Y ahora quiero proponerte algo hermoso, el ritual de 21 días. Durante las próximas 3 semanas sigue esta rutina con paciencia y observa tu piel con cariño. Toma hoy una foto sin maquillaje, sin filtros y con luz natural. Después de 21 días, repite la imagen en las mismas condiciones. Te sorprenderá no por un efecto mágico, sino porque la piel puede empezar a recuperar funciones que parecían dormidas, más confort, mejor hidratación superficial, una apariencia más uniforme y una luminosidad más serena. Ahora quiero que te detengas un momento, porque aquí está la diferencia entre obtener resultados o sentir que nada cambia. Vamos a verlo de forma clara, sencilla y práctica. El primer error es usar la mascarilla demasiado seguido. Es fácil pensar que aplicarla cada día acelerará los resultados, pero en piel madura ocurre lo contrario. Cuando no dejas espacio entre aplicaciones, la piel se sobrecarga, se vuelve más delicada y puede reaccionar con rojez o incomodidad. La solución es bajar el ritmo. Con 1 o 2 veces por semana es suficiente. La piel necesita pausas para repararse. Igual que el cuerpo después de hacer ejercicio, también necesita descanso para fortalecerse. El segundo error es aplicarla sin preparar el rostro. Muchas personas limpian rápido y pasan directamente a la mascarilla. El problema es que la piel en ese estado está cerrada y poco receptiva.
Los ingredientes se quedan en la superficie y no aprovechas todo su potencial. La solución es dedicar unos minutos previos. Limpia bien el rostro y usa vapor suave durante unos minutos. Esto ablanda la piel, activa la circulación y facilita que los activos se absorban mejor. Es como preparar el terreno antes de plantar. Sin ese paso, el resultado nunca será el mismo. El tercer error es no respetar las cantidades ni la forma de mezclar. A veces se añade demasiado de un ingrediente o se mezcla con prisa. Eso cambia la textura y puede hacer que la mascarilla no funcione correctamente o resulte incómoda en la piel. La solución es mantener proporciones simples y mezclar con calma. Una cucharada de crema, una de arroz, una cápsula de vitamina E y media cucharada de miel. Mezcla despacio durante unos minutos hasta lograr una textura suave, cremosa y fácil de aplicar. Cuando corriges estos puntos, todo mejora. La piel responde mejor, los cambios se vuelven más visibles y el proceso se siente más agradable. Porque cuidarse no debería ser complicado, sino algo que disfrutas. Y aquí vienen las dudas más habituales, las que probablemente tú también tienes. La primera es sobre la frecuencia. ¿Cada cuánto usarla? En la mayoría de los casos, 1 o 2 veces por semana es suficiente. Más no significa mejor. Lo importante es la constancia, no la cantidad. La segunda es ¿qué hacer si sobra mezcla? Lo ideal es prepararla en el momento, pero si te queda un poco, puedes guardarla en un recipiente limpio, bien cerrado, en el refrigerador. Úsala en 1 o 2 días como máximo. Antes de aplicarla, espera a que no esté fría, para no incomodar la piel ni reducir su efecto. Y la tercera pregunta es muy común. ¿Qué es exactamente una cucharada o una cucharadita? Una cucharada es la cuchara grande de cocina, la que usas para servir, aproximadamente 15 mililitros. Una cucharadita es una cuchara pequeña, como la del café, unos 5 mililitros. No necesitas medir con exactitud perfecta, solo mantener proporciones similares. Cuando entiendes estos detalles, todo cambia. Ya no es solo seguir una receta, es aprender a cuidar tu piel con atención, con calma y con respeto. Y ahí es donde empiezas a notar la verdadera diferencia. Y antes de despedirme, quiero proponerte algo muy especial. No es solo ver este contenido y olvidarlo mañana, es un pequeño compromiso contigo misma. Si has llegado hasta aquí es porque dentro de ti hay una intención real de cuidarte, de verte mejor, de sentirte mejor. Escribe ahora mismo en los comentarios una frase sencilla pero poderosa. Yo me comprometo a cuidar mi piel durante los próximos 21 días. Ese pequeño gesto cambia todo. Cuando lo escribes lo haces real. Cuando lo haces real empiezas a actuar diferente. Y si este contenido te ha aportado valor, deja tu like. No solo ayuda al canal, también es una forma de decirte a ti misma que este momento importa, que tu cuidado importa. Cada like es un paso más en este camino. Cuéntame también qué parte vas a empezar hoy, la limpieza, la mascarilla o el ritual completo. Leo cada comentario y me encanta acompañarte en este proceso. Nos vemos en el siguiente video y recuerda, no se trata de parecer más joven, se trata de sentirte bien en tu propia piel cada día.